Hola, iniciamos el directo de hoy. Hoy vamos a tener a Esperanza Izquierdo. Vamos a hacer como una doble entrevista, así que os voy a introducir a Esperanza un poquito. Es una mujer de alma emprendedora, familiar, amigable, espiritual, de profesión es nutricionista y farmacéutica y me encantan algunas cositas que ha puesto aquí como alma científica, cosa que a veces se le ha hecho complicado, según nos pone por aquí, por intentar entender cosas que creo que no están a nuestro alcance. Esto nos lo va a explicar mejor ahora cuando la invite. De hecho, le voy a dar la invitación. Hola Marta. Hola Valentina. A ver, vamos aquí. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Así. Hola, buenas. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Bien, ¿y Muy tú? bien. Bien, bien también. Aquí estamos. Vale, todo perfecto. ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien también? ¿A mí se me oye bien? Sí. Sí, vale, perfecto. Porque no tenía el micro y he dicho, bueno, espero que me escuchen. Bueno, pues se escucha todo bien, Vale. porque es que hay veces que me ha pasado que la otra persona me ve toda en negro. Ay, Y no, digo, bueno, por si no, acaso, no, no. Yo te veo un bien. problema. Lo que sí es que casi entro con mi cuenta personal y he dicho, uy, espera un momento. Sí, la he visto, pero digo, como te voy a dar la invitación, solo tienes que aceptar y ya está. Así que no Claro. pasa absolutamente Vale. nada. Brevemente introducido así como lo que me has dejado puesto, pero como la primera pregunta es ¿quién es Esperanza? Digo, ¿para qué introducir más, verdad? Vale, me Pudiendo presento decirlo. pues. Bueno, supongo que ya lo habrás dicho, pero bueno, yo lo digo también otra vez, no pasa nada. Pues bueno, yo soy una mujer emprendedora, como tú también, como supongo que mucha gente que estará viendo este vídeo también. Y sobre todo también tengo un alma muy científica, como yo digo. Pues siempre me ha gustado mucho la ciencia, tengo mucha creatividad dentro de todas las artes, digamos, pero también la ciencia, como se me daba muy bien, pues me fui entrando como por ese caminito y fui haciéndome un hueco ahí en el que estoy como muy a gusto, porque he descubierto que la farmacia, por ejemplo, puedes aprender un montón de cosas de ciencias en general. Aprendes física, aprendes química, aprendes matemáticas, porque todo es aplicado o sea, a la farmacia en sí, igual que en el caso de la nutrición, también aprendes un montón de cosas relacionadas con la ciencia. Y al final eso es lo que me ha movido en mi día a día. Y aparte, bueno, personalmente soy una persona así como muy sensible, pero a la vez muy fuerte. Soy una persona también como con un alma muy espiritual, que eso ha sido como con los años, con todo lo que al final vas viviendo, supongo que tienes ese crecimiento personal que vamos teniendo poco a poco todos en la vida. Y ahí pues se marcó un terreno, digamos, de espiritualidad que me vino poco a poco y que ahora mismo pues también estoy como muy, muy a gusto con lo que me está pasando, ¿no? A nivel espiritual. Qué interesante, me encanta escuchar estas cosas. Sobre todo gente que es muy de ciencias, el poder meterse a otro tipo de mundos, creo que aporta mucho Sí. y me encanta lo que has contado, creo que es una descripción muy, muy bonita. Muy bonita. He dicho Gracias. brevemente, yo lo he dicho brevemente, Sí. pero tú lo has explicado mejor porque lo dices con emoción y eso se nota. Entonces, eso es súper bonito. Gracias, gracias. ¿Qué te inspiró a adentrarte en este mundo de la farmacia y la nutrición de primeras? Pues eso es una muy buena pregunta, porque yo creo que fue un poco todo. Tenía también influencias externas, supongo que como todo el mundo cuando tenemos esa edad de tenemos que decidir qué tenemos que hacer en la vida, y aún somos un poco jóvenes como para saberlo. Pero bueno, por ejemplo, mi madre, yo me acuerdo que ella no es médico ni nada por el estilo, pero ella siempre como que cuando me ponía malita era como, bueno, no te preocupes, que yo aquí en casa te saco esto, te saco aquello, y me hacía sus potingues que yo llamo, y vamos, y con eso al final pues mejoraba, ¿no? Y yo creo que eso fue una influencia bastante potente que tuve en mi vida, sobre todo por mi madre. Luego también yo quería ser astronauta, o sea, nada que ver, nada que ver. Y bueno, también cuando quería ser astronauta, yo me acuerdo que tenía como miedos en plan de, buah, pero las pruebas físicas, buah, tal. O sea, en vez de darme miedo, lo que tenía que aprender no para ser astronauta a nivel de un montón de física, un montón de matemáticas, a mí me daba miedo las pruebas físicas, ¿sabes? Y luego me paso el día haciendo deporte también, o sea, que ahora es como, madre mía, ¿por qué me daba miedo eso? Yo creo que a veces tenemos esos miedos de cosas en general que luego las vamos superando y decimos, ¿por qué me daba miedo a mí esto? No tiene ningún sentido.
Así que bueno, yo creo que por influencias de profesores, familiares, tal, y luego yo sí que, por ejemplo, al final tienes que ir tomando decisiones conforme al final eliges una asignatura u otra y tal. Y yo me acuerdo que en esos momentos de mi vida también estaba pasando pues por que si tuve salmonelas, tuve mononucleosis, tuve no sé qué, y al final todo eso también dices, joder, la rama sanitaria también me estaba llamando ya mucho la atención por cosas personales y fue un poco por donde fui marcando terreno. Y también el tema de la investigación, que también me leí muchos libros en esa época de, pues de bioquímica, del DNA, de tal, y al final por ese motivo yo creo que fui escogiendo ya ese caminito. Qué interesante, qué interesante. Al final, muchas veces lo que se dice, la carrera no se elige. No, no te La lo vida te esperas, depara a ese sitio, ¿no? Al final. no te lo esperas, Pues un y al poco. final, pues, muy interesante. ¿Y el tema de nutrición? El tema de nutrición un poco por lo que te he contado también, porque con todo esto lo que me fue pasando de, pues mira, me acuerdo que tuve mononucleosis, salía mononucleosis y al final como no llegaba a recuperarme todo caía en otra cosa y con esas enfermedades son temas que al final afectan a tu flora intestinal, afectan a tu alimentación y todo eso me fue afectando poco a poco y también no lo elegí como tal porque al final pensaba hacer medicina, pero con la nota de corte y tal, claro, iba a hacer de específicas, matemáticas y química. En vez de cogerme biología, que la verdad que se me daba mucho mejor, cogí las más difíciles. Yo ahí, siempre apuntando alto, a ver qué tal. Pues bueno, al final en vez de tener estos 2 puntos de específicas, tuve un punto y en vez de sacar un 12,8 que hubiese sacado con biología, saqué un 11,8. Entonces tuve que elegir o irme a Castellón a hacer medicina en Castellón o quedarme aquí y probar farmacia. Y probé farmacia y la verdad es que dije, ¡buah, me encanta! Y nutrición, como tenía la oportunidad de hacer las dos a la vez, dije, bueno, pues hago las dos a la vez, obviamente, y así de paso pues aprendo un poco sobre todos estos temas que también me interesaban. Así que eso. Pues qué bien, qué guay, qué interesante, me encanta. Ahora metiéndonos más en el mundo, mira, podemos hablar de muchas cosas, pero para que no se nos Yo vaya... quería saber, sí, yo quería hacerte alguna preguntilla también, digo, ya que estoy, quería saber un poco, ¿a ti cómo te vino la vena así más espiritual? Es que ahora tengo como curiosidad sobre todo ese tema. Sí, porque me acuerdo que me comentaste algo, no, no sé, no creo que me haya venido la vena, simplemente es que yo he crecido con eso, no me parece raro. Es súper bonito. Entonces, A mí es que me vino poco a poco. claro, a ver, he crecido en el sentido de que pues con 12, 13 años mi tía ya me empezó a enseñar mucho, empecé a leer un montón de libros bastante complejos, entonces siempre ha estado en mi vida. De hecho, a mí siempre me ha parecido raro que los demás no, Claro. no supiesen del mundo o que no entendiesen, no sé, los chakras o las energías o cómo vibramos, Claro. ¿no? O todo este tema, hasta se me hacía raro el hablar de ciertos temas. Entonces, pues supongo que sí, que gradualmente, por supuesto, ha crecido, ¿no? Con el tiempo, quiero decir, ya es mi día a día, mi vida, mi profesión, mi Claro. todo, Sí, eso pero sí. ha estado ahí. Ya. Mm. Qué guay. Pues qué bonito también eso. Y bueno, esa era una de mis preguntas que tenía así para lanzarte, pero bueno, tengo un par más. Tú cuando quieras, si quieres las intercalamos. Bueno, yo te voy lanzando, a ver. Tú con el tema de la psicología, por ejemplo, yo a veces cuando hago sesiones de 1 a 1 de nutrición, pienso, esto podría aplicarlo de otra manera, tipo con vídeos o tal, que no tuviese que ser siempre sesiones 1 a 1. Y me pregunto si en psicología, por ejemplo, ocurre lo mismo. Yo de hecho es que no me dedico a sesiones 1 a 1 como tal, sesiones de terapia, no es lo que a mí más me gusta. Yo Vale. justamente he hecho cursos y talleres pregrabados y online en directo, en grupo, ¿vale? Claro. ¿Por qué? Porque el enfoque es distinto, porque al final la terapia, para que tú puedas tener un crecimiento personal o espiritual, tú tienes que hacerte responsable y dar los pasos y las acciones con las herramientas que te brindan. Y cuando es una terapia 1 a 1, muchas veces las personas, aparte de que es cada 2 semanas o cada 3 semanas, una vez al Ya, mes, sí, a mí me pasa eso, claro, les claro, cito cada 2 o 3 semanas más o menos para claro. llevar una revisión. Entonces, como Sí. que dejan las tareas ahí a veces, ¿sabes? Pero es que el cambio es diario y con los cursos lo que podemos ofrecer es tener vídeos diarios que se abren, mantener a la gente ahí, aparte del acompañamiento, aparte de lo que es el grupo que te motiva, porque dice, ay, ya he hecho esto, he probado lo otro, Sí, ¿sabes? Y sí, entonces, sí. realmente, la otra persona dice, pues a mí me ha funcionado esto mejor y te motivas y creas ahí un conjunto, una comunidad que te ayuda a crecer. Es lo que a mí más me gusta, no tanto 1 a 1, porque no sé, siento que siempre me ha llamado mucho la comunidad y el grupo. Y a nivel
llevarlo holísticamente hablando, digo, de forma integral, ¿cómo lo haces? Te explico, mi proyecto se llama Acompañamiento Neuroemocional y lo tengo con mi tía que también es psicóloga. Y entonces tenemos cada una pues nuestros conocimientos, muchos comunes y otros pues diferentes. Y ahí escogemos las herramientas para, digamos que hacer una cohesión y de esa cohesión sacar estos cursos que tienen toda la información. Información de transgeneracional, información de lo que es astrología, numerología, que también trabajamos con eso. Todo en la base psicológica. Constelaciones familiares también. Toda esta información, entonces, la práctica de gente que hemos visto, de cómo hemos trabajado, de nuestra experiencia personal, pues juntamos todo esto para ofrecer lo que es el conjunto integral. A nivel transgeneracional, ¿te refieres también a tocar el tema epigenético, entiendo? El transgeneracional me refiero a el árbol genealógico, ¿vale? El árbol genealógico con el estudio de las fechas, el estudio de los antepasados y ver también un poco los comportamientos, patrones, enfermedades que se han repetido y ver pues historia familiar para poder ver el origen de ciertos traumas o ciertas heridas o problemas que puedes tener. Qué bueno, qué bueno. Y hace poco leí el libro de Este dolor no es mío, que justo va del tema ese. Me encantó, además, porque claro, yo también toco el tema de epigenética, que yo lo relaciono mucho con ese mismo tema, con todo el tema transgeneracional, porque al final lo que nos llevamos de lo que son generaciones pasadas también son sus propias vivencias y sus historias. Lo que pasa es que nos las llevamos de forma como reacciones químicas que ocurren dentro de nuestros genes, que eso también se hereda, ¿sabes? Y eso es, bueno, por eso yo también con el tema de la epigenética, vamos, es un tema que me chifla y es algo que también me dedico. De hecho, esa era la pregunta que te iba a hacer, que cómo enfocas la parte de nutrición, estas sesiones que has mencionado, ¿cómo las enfocas tú? Sí, pues a ver, yo tengo como varios planes, pero sí que el plan que digamos que más promociono al fin y al cabo, porque es el que también más creo que es más útil y aparte me gusta más hacerlo, porque es que me da como una información ya no de diagnóstico, pero sí como de las características internas de cada persona y cómo, y para mí es como mucho más fácil tratar a alguien que yo sepa que le faltan X antioxidantes, X vitaminas, minerales, para llegar a su nivel más óptimo, ¿no? De salud. Entonces, cuando yo ya sé, porque primero hago el test epigenético, y cuando yo ya sé cómo tiene todos esos niveles y cómo puedo llegar a que tenga los niveles más óptimos dentro de todos esos indicadores, ya le puedo dar un consejo mucho más personalizado y decir, bueno, vale, pues como te falta esto y aquello o te sobra esto y aquello para llegar a tu nivel más óptimo, pues te puedo hacer un menú, digamos, que al final llega a conseguir esos objetivos, ¿no? Que es tanto los objetivos que se marca esa persona, como también los objetivos a nivel interno de cómo me están presentando sus indicadores, ¿no? Entonces actúo un poco por ahí. Les hago el test, una vez tengo los resultados, ya sí que les hago como un recuento un registro de 24 horas de lo que van comiendo, digamos, en un día, como su patrón alimentario, sus comportamientos y demás. Y sí que ahí hago, claro, sesiones uno a uno para que me cuenten, porque si no es muy difícil saber toda esa información. Y con los resultados y con la información que yo ya registro, digamos, sí que les hago como medidas antropométricas según el caso, si también tienen presencial, y si no, si lo hago online, por ejemplo, les tomo los datos y tal, y les hago como unos planes de nutrición semanales conforme a lo que tengan de resultados. Si tienen, por ejemplo, sensibilidad a X alimentos, pues obviamente esos alimentos se le restringen, digamos, durante unas semanas, ¿vale? Unos meses, y poco a poco se van reintroduciendo poquito a poco para que la persona los vuelva a reconocer y así no tenga, digamos, esa sensibilidad a ese alimento, ¿vale? Como que los reconoce de nuevo y ahí el sistema inmune ya ha dicho, ah, vale, eres el tomate, por ejemplo, ¿vale? Y entonces ya como que lo acepta mejor el cuerpo. ¿Sabes? Es como ir reeducando al cuerpo con los nutrientes. Muy interesante. Me parece súper interesante verlo así. De hecho, una de las preguntas era la siguiente. ¿Cómo integras ese enfoque holístico con lo que me acabas de mencionar? O sea, aparte de estas pautas, ese enfoque, ¿dónde lo meterías o cómo lo empleas? Yo, a ver, yo también creo, bueno, pues creo, estoy segurísima, que también la nutrición está muy relacionada con todo el tema emocional, ¿no? Entonces, yo no soy psicóloga, pero sí que cuando veo algún caso que también tiene mucho que ver con el tema de la psicología, pues o bien derivo a algún psicólogo
o bien le recomiendo ir a algún psicólogo en concreto, o si no, pues también ahora mismo estoy formándome para el tema de terapias conductuales, nutrición en el deporte, nutrición emocional. Entonces, todo eso también lo voy a utilizar un poco con lo que son las sesiones, porque creo que es, vamos, totalmente necesario para el tema nutricional, porque mucha gente tiene relacionado el tema de las emociones con su nutrición. Y de hecho, lo del tema de la nutrición consciente es un poco para saber sobrellevar todo eso. Porque, claro, todas las emociones al final nos van a afectar en nuestro día a día, incluso en nuestros comportamientos alimenticios. Claro, ¿no? Que es súper importante. Por Sí, eso te he preguntado, sí, porque, sí. Y porque luego también, por ejemplo, el deporte, porque con entrenamientos, por ejemplo, también quiero formarme en el tema de entrenamientos, pero claro, no me puedo formar yo de mil cosas. claro. Entonces, sí que intento como investigar un poco sobre los temas, así por mi cuenta, y luego pues o bien les aconsejo tal, pero nunca como especialista como tal, porque todavía no tengo la titulación, evidentemente. Mm, sí, sí. Sí, No, por eso te preguntaba en relación al enfoque holístico espiritual. sí, Esto yo, por ejemplo, lo que has comentado tú ahora sí que lo considero claro. psicológico, crecimiento personal, voy a decir emocional, pero yo sí que separo como la zona espiritual, digamos, que es esa parte de trabajo de energías, trabajo de emociones en relación a enfermedades. Por eso te he preguntado si tú lo integras. A eso me refería. Porque, por ejemplo, Eli, no sé si sigue estando en el directo, pero hablamos mucho de cómo lo hacía ella en el live que Sí, tuvimos y como también hablaba de las energías, la alimentación, porque al final los alimentos tienen energía, quiero decir, es muy importante. Por eso exactamente. te preguntaba para también este tema. Sí, no, es a nivel, por ejemplo, la nutrición, lo que hablo de la nutrición consciente, por ejemplo, Mm, que es como estar presente en el momento en el que estás comiendo, intentar separar un poco lo que es el tema emocional. Por ejemplo, tú no puedes estar comiendo y viendo las noticias, algo horrible que está pasando, porque a lo mejor te está afectando a nivel emocional. Hay mucha gente que es hipersensible o que en sí pues le va a afectar en lo que se está comiendo, ¿no? No te va a sentar igual. Y luego, aparte, lo del tema de las energías. No puedes estar en un ambiente tóxico, familiar, por ejemplo, que están discutiendo e intentar comer normal, como si no pasara nada, porque también las emociones ahí están, vamos, en discusión, ¿sabes? claro. Entonces, siempre hay que hacer, pues vamos, un poco de separación en ese sentido. Y, por ejemplo, también a nivel de agradecimiento, pues en la espiritualidad se habla mucho de agradecer, obviamente, pues todo lo que tenemos. Y en la alimentación ocurre lo mismo. Las prácticas al final de, bueno, pues de agradecer por el pan, por la bebida, por el tal. Son cosas que hemos perdido con los años porque ya no hacemos nada de eso, pero al menos ser conscientes o sea, uno mismo de decir, ostras, pues es que no todo el mundo tiene esa disposición de tener los alimentos en la mesa o todo mercado, bueno, todo el supermercado, ¿sabes? Donde tienen todos los alimentos a elegir y poder, ¿sabes? Vamos, tener a disposición todo. Entonces, al final, claro, caemos en el hábito de decir, bueno, como lo tenemos en la nevera, lo cojo cuando quiera y no tengo ningún control sobre tampoco los horarios y los, ¿sabes? Y creo que es un poco necesario también, pues, el saber agradecer lo que tenemos a nivel, pues, vamos, a nivel de los alimentos y ver, por ejemplo, qué tipo de alimentos estamos consumiendo. Porque Claro. podemos consumir, claro, hay alimentos de origen animal que contienen pues muchas grasas saturadas, mucho tal, y luego están, por ejemplo, los frutos que vienen del árbol directamente y que también, pues, el árbol es, claro, o sea, o de las plantas, por ejemplo, están las plantas, los animales, los frutos, vale, pues a nivel espiritual lo que sería más natural, entre comillas, sería el fruto, porque ahí no estás haciendo ningún dolor en general. El fruto cae y ya está. Luego Mm, el tema de las sí. plantas, bueno, pues ahí estás un ser vivo, al final las plantas son un ser vivo, estás generando también un dolor. Entonces hay gente, por ejemplo, que eso a nivel emocional que también le está afectando mucho y a lo mejor en su casa no tiene un buen patrón alimenticio, digamos, por ese tema, porque a lo mejor está intentando ser vegetariana, vegana o tal, y su familia, por ejemplo, no le comprenden o tal, y todo eso es a nivel emocional y espiritual, es algo que nos desata, ¿sabes lo que te digo? Entonces eso también pues intento reeducarlo y enseñar formas de hacerlo más adaptado a cada uno. Muy interesante. A ver, voy a leer los mensajitos, ¿te parece? Que nos han puesto aquí. Somos un todo, eso es. Es, Hola. hola. Y considerar el momento de comer como algo sagrado. Súper Es, importante. De hecho, me ha venido a la mente con lo que ha dicho Esperanza y lo que ha dicho. ¿Es Esperanza? Vale. Es que estoy con los nombres, pero digo, me los estoy aprendiendo, estoy muy orgullosa de mí. Y con lo que ha dicho Eli, me he acordado de
ahora vas a Ramadán en 10 días, ¿vale? Quedan 10 días, 15 días o algo así. Yo llevo 3 años haciéndolo, este es mi tercer año haciéndolo, que lo empecé a hacer por sentir la experiencia. A mí me gusta experimentar y practicar para entender más a las personas, porque al final puedes leer lo que tú quieras y conocer, pero cuando lo vives es totalmente distinto. Totalmente. Y yo pensé, digo, ¡buah! Dejar de beber, sobre todo beber, comer ya suponía que no iba a ser un problema, pero beber, yo con lo que bebo digo, ¡oh! Me voy a volver loca, tal, digo, yo no puedo, quiero probarlo, pues no, para nada. O sea, fue una apertura de todo que no me lo esperaba para nada. ¿Por qué? Porque al final, aparte de que la base es ni la mitad de lo que conoce la gente, quiero decir, no, pues si estás enfermo, si tienes la regla, no lo haces. O sea, hay ciertas condiciones, no lo haces Claro, porque sí, claro, sí. la salud. Pero Eso. cuando lo haces, el momento en el que por la noche puedes comer el alimento. O sea, de verdad que yo no he probado agua mejor en mi vida que no hacerme nadar. O no he probado el dátil que te comes, o ya me entiendes, la comida. No, dejar de beber agua. Durante el día no se bebe agua para nada. O sea, van por horas, ¿vale? Y durante el día no bebes ningún alimento ni comes ningún alimento hasta que vuelve a ponerse según la hora, según el sol. Cada día pues es lo que toca y cada mes es lo que toca. Y yo pensaba que, claro, que iba a ser terrible, pero al final es una conexión. ¿Por qué? Porque no tienes nada externo. O sea, literalmente durante el día no ingieres nada externo, estás contigo realmente, o sea, literalmente estás realmente contigo. ¿Cuántas horas estás haciendo eso? Porque eso es muy heavy, ¿eh? Sí, pues sí, se hacen durante muchas horas. De hecho, hay muchos estudios científicos que dicen que es muy sano porque al final es un detox total y que es una conexión espiritual. Bueno, y hay gente que hace ayuno durante 4 días. Sí, lo sé. También tiene sus peligros, hay que tener mucho cuidado con ese tema de ayunos muy largos, porque la gente no sabe aplicarlos bien y Claro, con la eso importancia es grandes consecuencias. claro, Sí. claro, importante, porque tú tienes que entender que antes de despertarte pronto, comerte tu desayuno bien, ¿sabes? Hacer tus prácticas, ya sea, yo no rezo, pero yo hago mis meditaciones, ¿sabes? Y Claro. conecto. Es que eso es Eso suficiente también, energía. el conectar es súper importante, el tener un momento tranquilo, o sea, tranquilo, meditar o hacer yoga o lo que sea, y luego también tener más conexión con lo que estás haciendo, con el momento, el ahora. Claro, pero yo lo noto con la energía. A mí me pasa independientemente. He dado este ejemplo porque justo se acerca y digo, es buen ejemplo en este caso. Pero algún fin de semana que yo que sé, me he ido a la naturaleza y me he cargado de energía, es que ni me he acordado de comer o ni me he acordado de nada, porque es que estaba llena de energía. Cuando estás lleno de energía no necesitas eso, porque al final estamos sobrealimentados. Es que comemos en exceso constantemente. No Sí. necesitamos eso para nutrirnos. Y con esto es el ejemplo claro, Sí, realmente. muchas veces con el ayuno puedes estar como más consciente de la sensación de hambre y de saciedad, porque también hay gente que la pierde totalmente, que es como estoy comiendo, sí, ya estoy saciado, pero sigo comiendo porque me gusta comer. Pues bueno, hay que ser un poquito más también conscientes y equilibrados con lo que hacemos, porque luego si no vienen las sensaciones de, uy, me siento mal porque a lo mejor he comido mucho, e intentas como reequilibrar eso haciendo cosas aún más extrañas como hacer muchísimo deporte, pero a niveles extremos, y eso es lo que al final genera ese desequilibrio mental, que por eso está tan relacionado lo que es mente y cuerpo y todo el tema de la alimentación. Es como ir haciendo conciencia de las necesidades de cada uno. Claro, eso es. Poner atención en lo que estás haciendo, en lo que necesita tu cuerpo. Y por eso cuando rodea, conexión también con lo que te está rodeando, con Mm. los alimentos, con las personas que tienes a tu alrededor. Siempre, no solo es, o sea, yo siempre digo, no nos nutrimos solo de los nutrientes, sino también de los ambientes en los que nos rodeamos, de esa energía, como tú decías. Por eso a nivel espiritual, pues es también el saber rodearte de personas que te aporten valor. Claro, pero aparte, yo siempre lo trato así. Realmente cuando tú estás en equilibrio contigo, ya no te juntas en esos ambientes, ya no tienes la necesidad de juntarte ahí. ¿Por qué? Porque existe un valor diferente. Te estás dando, o sea, estás dando valor a tu tiempo, estás dando valor al conocimiento, a la información que quieres que te llegue. Y eso, el cambio, lo vas notando poco a poco, porque te vas alejando de esos ambientes. Exacto. Lo ves desde una perspectiva un poco más de fuera. De observador, claro, lo observas desde fuera de eso. Sí, totalmente. Y luego yo también te quería hacer otra preguntilla.
a ver, hemos hablado también de lo del tema holístico, a ver cómo integramos psicología, nutrición, todo este tema. Pero también como emprendedora, por ejemplo, del sector como el mismo sector que yo del bienestar, ¿tú has tenido también como dificultades a la hora de, pues eso, de desarrollarte en el mundo digital o tal? ¿O siempre lo has ido haciendo poco a poco? Vale, ahora te contesto, vamos a contestar aquí porque si no se irá el hilo. Aunque a veces no te queda otro tipo, hay también diferentes circunstancias, no entiendo a qué te refieres. Que a veces no te queda otra, de que a lo mejor tienes un ambiente en casa o por lo que sea de esa manera. Bueno, eso es importante. Ahí es saber gestionar un poco lo que es una cosa con la otra. Quiero decir, si por ejemplo estás en un ambiente de ese tipo, pues intentar no comer al menos o no como situarlo en una situación, o sea, no estar en ese momento, en el momento en el que haya alguna discusión o algún problema en casa, no estar haciendo algo que tienes que hacerlo tranquilo y en paz. Por ejemplo, el hecho de alimentarte en sí, porque si no vas a asociar algo negativo con ese acto de comer y al final ahí es cuando perjudica. Claro, eso es. Sí, es tomar decisiones, ¿no? Supongo y un poco adaptarte para poder cuidarte Sí, y un poco y por eso. intentar separarte un poco como puedas de esas situaciones, aunque sea mentalmente. Claro, claro. Bueno, volviendo a tu pregunta, y como en el mundo digital yo diría que no, o sea, en el mundo digital no. Sí, he estudiado bastante estos años de lo que es tanto redes sociales como web, la web la he hecho yo desde cero. Qué Todo, guay. claro, todo esto lo tengo bastante dominado, la parte como tecnológica no me supone un problema. ¿Cuál es la parte que a mí me ha supuesto dificultad en general? Es un poco el hacer de propia jefa, digamos, ¿no? O sea, yo soy hiperresponsable, Vale, sí. hago las cosas, pero claro, el separar, a mí lo que me ha costado, y ya lo estoy cumpliendo, separar lo que es mi vida de lo que es mi trabajo. ¿Por qué? Porque al Eso es final súper además trabajas, sí. ¿sabes? Sí, Y he sí, sí. empezado a poner las áreas donde debía ponerlas y ahora veo que se abren otros caminos. Pero ese considero que ha sido una de mis dificultades. Mm. Sí, a mí creo que también me ha pasado bastante parecido, porque al final, claro, cuando estás emprendiendo, te pasas también el día un poco intentando hacer cosas para el tema de emprender en sí, porque dices, bueno, tengo que hacer vídeos, tengo que grabar esto, tengo que escribir aquello, y al final te pasas horas y horas haciendo y dices, ostras, sí, es que me he pasado todo el día con Claro, el trabajo, al fin y al cabo. claro. Pero si al final lo haces algo propio tuyo, de que te gusta mucho, es tu pasión y tal, pues puedes vivir perfectamente con ello, pero cuando no es así es cuando hay también controversias. Pero aunque sea así, o sea, yo se me Sí, no, pasan las horas hay que y me separarlo. encanta. Pero aún así, cuando acaba la semana o acaba el mes, te quemas igualmente, Eso. por mucho que te encante, porque al final necesitas tu espacio que sea el tuyo personal. Y creo que es una cosa importante el poder separar. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Yo antes tenía lo que es el cuarto y ahí la mesa. Me monté como la mesa, con el monitor, con tal. Claro, yo no puedo estar trabajando y durmiendo en el mismo lugar. No puedo hacer eso. Claro. Entonces me trajo en el salón. Pues el salón ya no se come en el comedor. Está esto, ¿me entiendes? Sí, Pero sí, era sí, sí. totalmente necesario. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Es como el tema de la alimentación, como comer en tu cuarto. Es como, Claro, vamos a ver, ahí vas a dormir y vas a hacer otras cosas, porque si no, como que no tiene mucho sentido. Dejas de asociar unas cosas con las que tienes que asociarlas. claro, eso es. Creo que es importante. Fíjate Sí. que has dicho la alimentación y no había pensado. Yo siempre como en lo que es la mesa de comer, pero es verdad que no hay Sí, gente que sí, come sí. en el cuarto, lo que sea. Pero el Y cuarto, luego, es el descanso es una cosa, sí. ¿sabes? O sea, es increíble lo bien que duermes luego y todo. Sí, sí, sí. Y hay gente que tiene muchos problemas por ese motivo, de hecho, ¿eh? Mm. De que se acostumbra a lo mejor a cenar en la habitación y, claro, hacerlo solo y tal, y luego cuando tienen que ir a comer con familiares es que no saben directamente. O sea, es que es así. Acostumbrados a otra ¿Y cómo cosa. lo hago? Claro. A ver, nos dicen, totalmente es un arma de doble filo que sea un trabajo que nos encanta. A mí también me pasó. Es que es muy común, es que realmente es muy común. De hecho, yo ahora me has preguntado y de verdad que mira que me ha puesto las preguntas antes en el drive, lo he leído, pero yo no, o sea, ni lo he pensado. Y ahora cuando me las has lanzado, digo, esa es la primera dificultad. Digo, lo he visto claramente el año pasado, porque luego pasaban los meses y digo, oye, hay algo que no estoy contenta. Digo, ¿por qué no estoy contenta? ¿Sabes? Sí, sí, Esa sí. sensación de, no haya, ¿sabes? No Hay algo que estabas falla. totalmente a gusto y no sabías por qué era, ¿no? Sí, sí, Mm, sí, te entiendo perfectamente. esto era Sí, esto. Mm. sí, sí, sí. ¿Tienes más Y luego, preguntas? sí, sí, te quería hacer otra preguntita ya que estoy.
Sí, o sea, ¿qué crees que te haría falta, digamos, como emprendedora de psicología para ayudar a otras personas a mejorar en su estado de salud de manera integral? ¿Qué me faltaría? Sí, Pues yo creo, más que me faltaría, no me gusta verlo como una carencia. bueno, también es verdad. O sea, ¿qué ¿Qué te gustaría, añadiría quizás? qué te gustaría tener? ¿O qué te... Eso, ¿qué podría añadir como para mejorar el servicio, Eso digamos? es. Primero me gustaría tener a alguien que se dedique como a ese apartado digital para poder enfocar 100%, ¿vale? Porque yo lo hago con mi tía, pero claro, yo me dedico más a la parte digital porque lo he estudiado, quiero decir, es esa parte que me gusta, pero siento que si no le dedicase tanto tiempo a este apartado, podría dedicarle más tiempo al otro y Eso quizás es. hacer más cosas, proponer más servicios o masterclass o alguna cosa extra que no sé, me apetece hacer, ¿no? Pero claro, cuando veo todo, tengo que priorizar para poder dar lo mejor de mí y ofrecer calidad y tampoco lo que te he dicho, no quemarme o sentir que hago todo de golpe y al Que final, estás tú sola frente a todo lo que tienes que mover, ¿no? Sí, sí, sí. claro, lo que es parte digital, menos mal que el parte contenido pues que está un poco cubierto, ¿no? Porque si estuviese sola al 100% sí que sería una locura. Entonces yo creo que añadiría eso, me encantaría, nos encantaría a las dos realmente, Sí, ¿no? Que esto es la parte de esto añadir es a, común. claro, añadir a más gente como tener un mini equipo, aparte de que mi hermana está estudiando marketing, publicidad, diseño gráfico, o sea que ella se puede meter como con este Claro, apartado, echar ahí un una cable. empresa familiar, ¿sabes? Sí. Y puede ser interesante. Eso es lo que añadiría yo en este momento. Por supuesto, formaciones tengo pendientes varias para poder ofrecer aún más y poder especializarme en terapia familiar, en este caso, que es la que me gusta a mí. Aunque tengo conocimientos bastantes, quiero como enfocarlo bastante y sobre todo pues tener práctica. Porque como en España va por la fundación de Sí, terapias familiares, ahí tiene mucha gente y puedes aprender de forma distinta. claro, claro, claro. Y a nivel, por ejemplo, de tener también otros servicios como de nutrición, de tal, o sea, ¿tú a eso cómo lo integrarías? ¿Te refieres a, aparte de lo que Para ofrecemos? hacerlo de forma holística, o bueno, tú sí que haces de forma holística lo que es espiritualidad, digamos, con psicología, Sí. pero yo, por ejemplo, cuando hablo de tratamiento holístico o salud integral, yo es como que tengo englobado en mi cabeza que para tratar, por ejemplo, o bueno, prevenir, mejor dicho, una enfermedad crónica, por ejemplo, haría falta psicólogos, nutricionistas, Sí, entrenadores, o sea, como muchos especialistas del bienestar trabajando en común. O sea, sí, es como mm. veo que es algo súper necesario que todavía no existe como tal una manera de hacerlo más práctico, ¿sabes? Sí, fíjate que esto de alimentación que ahora has dicho, mi tía tiene los estudios hechos también de alimentación. Ella es licenciada en química, por lo tanto la parte química la tiene también dominada, que es importante en el cuerpo, la parte de alimentación, la parte de psicología, la parte de coaching. Entonces, realmente nosotras tenemos ya de por sí bastantes conocimientos, pero sí que en el futuro hemos hablado varias veces de integrar a otros profesionales, como tú dices, para hacer como el enfoque interdisciplinar. De hecho, yo en servicios sociales lo vi, me encantó cómo trabajaba la psicóloga con las trabajadoras sociales, con los Sí, educadores sociales, era increíble y sí que me gustaría y lo tenemos ahí presente como para, por ejemplo, tengo una amiga que bueno, tengo dos amigas que son enfermeras y ahí, por ahí, sabes, como también tiene un enfoque distinto, si claro. pudiese hacer algún curso o alguna cosa, ahí está la psicóloga, la enfermera, como tú dices, la nutricionista, a mí me encantaría y sí que tenemos pensado hacer algún tipo de colaboración así, pero ya en el futuro cuando ya tengamos una base Claro. de vender los servicios que tenemos, proponer los que nos faltan, que nos Hay gustaría que añadir. una futura educadora. Vale, te tengo en cuenta Vale. hablado por Instagram, que estoy viendo ya que hay mucha gente nueva en mi perfil, entonces me estoy haciendo a los perfiles y a los nombres. Entonces, yo encantada, os tengo en cuenta todos siempre. Pues sí, la verdad es que sí. Siempre las colaboraciones son lo mejor. Aprendes un montón y luego, vamos, también te guían hacia caminos que no esperabas y que son fantásticos. Mm. Mira, ¿qué te parece si para finalizar, porque creo que hemos hablado bastante en general de lo que es nuestro y siempre, como tenemos pendiente un carrusel colaborativo para que sepáis, Sí, de que va a ser a la otra próxima cosita. semana seguramente. Eso Spoiler. eso es. Y para cerrar, ¿qué te parece si nos das algún tip en relación a esto, como lo que has mencionado, Claro, la nutrición, la alimentación sí, consciente? perfecto. A ver, yo lo que siempre considero y siempre aconsejo un poco a todo el mundo es llevar una alimentación lo más variada posible,
y lo más consciente posible también, como bien hemos comentado durante todo el directo, pero sí, sobre todo variada, porque al final nos nutrimos de diferentes nutrientes y claro, si estamos siempre comiendo el mismo alimento muchas veces, no estamos dando la oportunidad de comer otros nutrientes que también necesita nuestro cuerpo y al final vamos a tener carencias o excesos de otras cosas, ¿no? Entonces siempre yo intento aconsejar la alimentación lo más variada posible. Si tú puedes beber bebida de avena, de lino, de avena, de soja, de tal, y meterlo todo en el mismo, pues mira, casi que mejor. Porque de esa manera, en una toma ya vas a tener todas las vitaminas, o sea, todas no, pero muchas vitaminas que te harán falta, por ejemplo. Entonces, yo siempre recomiendo una alimentación lo más variada posible y siempre teniendo en cuenta las cantidades, la frecuencia de consumo y más o menos aplicarlo un poco también a nuestras sensaciones, a saber controlar un poco las emociones y las sensaciones que tenemos frente a determinados alimentos. Básicamente eso, así como resumen. No, está bien. Y ahora me gustaría, por si alguien tiene alguna pregunta, esto no lo hago mucho, porque como os dejo hablar durante, ¿sabes? La gente ya habla, pues si quieren preguntar, pues ya pueden, pero por si alguien quiere preguntar algo que no hayamos comentado o lanzar alguna pregunta pues para Esperanza o para mí, es el momento. Es el momento, ahora. Ahora os llegaba. Por tomar así el cierre, que siempre surgen curiosidades. Claro. Si no, las personas que lo vean luego siempre pueden dejarnos exacto, nos pueden decir cualquier pregunta por privado o lo que sea. Eso, por supuesto. Si no hay ninguna pregunta, a menos que quieras hacerme tu otra, no sé si te quedaban en el tintero alguna. Yo creo que ya las he dicho todas. A ver, es que tengo aquí el chuleterario. De memoria. Pero sí, yo creo que más o menos hemos ido por todo el caminito que quería preguntar. Yo creo que también hemos dirigido lo del tema de la espiritualidad, el tema de ser conscientes un poco de las emociones, de la relación entre psicología, nutrición y otras especialidades de bienestar. Y yo creo que sí, que hemos tocado un poco todo. Pero sí, si alguien tiene alguna duda, a por ello, lanzaros. Tenemos que empezar a hacer yo los directos que me faltan por hacerlos más interactivos con el público, aunque yo siempre trato de leer y tal, pero es que la verdad es que el sistema este no es muy cómodo, porque entra una persona y ya se ha ido hacia arriba el mensaje, entonces pues bueno, como veo que nadie preguntas. Hasta aquí el directo de hoy, un placer, Esperanza, me ha encantado. A ver si seguimos hablando y seguimos compartiendo todas estas historias que al final yo creo que son productivas para todos. Genial. Yo es que llegué tarde, pero veré el vídeo de nuevo. Genial. Lo tendrás disponible, que ahora lo voy a subir. Y lo tenéis como siempre en el perfil. Y en historias destacadas dejo todos los que hago, que ya llevo pues, un trocico largo. Tenéis muchos temas interesantes con profesionales, con personas maravillosas, como siempre digo. Y bueno, hasta aquí el directo y nos seguimos viendo en redes. Muy bien. Adiós. Besitos a todos. Hasta luego. Gracias.